Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum acción militar de Estados Unidos en México. Tras una llamada con Donald Trump, informa también que ambos han reconocido resultados en el combate conjunto al crimen transnacional. Plantea la presidenta Claudia Sheinbaum mediación entre Estados Unidos y Cuba. Indica que México solo mediará si Washington y La Habana lo aceptan. Buscan en la Cámara de Diputados que la ley Monzón se implemente a nivel nacional, una reforma que busca proteger a niñas y niños de padres feminicidas. Será discutida en febrero. Descarta la jefa de gobierno Clara Brugada que el predio del refugio franciscano se convierta en desarrollo inmobiliario. Esto tras el rescate de cientos de animales que sufrían maltrato. Continúan las bajas temperaturas en varias regiones del país. Es el Frente Frío número 27 y se suma también una onda polar. Abandera la presidenta Claudia Sheinbaum a la delegación mexicana que nos representará en los Juegos Olímpicos de Invierno. Se disputarán en Italia. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Elvira Angélica Rivera. El segundo día prácticamente de actividades normales después de vacaciones. Después del regreso a clases, Guadalupe, muy buenos días. Así es, martes 13 de enero. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo sabe, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo están en radio? Buenos días. 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Ahí las y los acompañamos a donde ustedes vayan. También estamos disponibles en nuestras redes sociales, ahí usted las tiene en su pantalla. Particularmente siga nuestra transmisión en vivo a través de YouTube y de Facebook. También el código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva a nuestra página con más información. Siempre recibimos con mucho gusto sus comentarios y sus opiniones. Pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Una llamada que aclaró el panorama que se veía frente a la incertidumbre y las declaraciones de nuestro vecino del norte, Donald Trump, sobre una supuesta invasión a territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema ayer muy temprano en la mañanera y dejó en claro, no habrá intervención estadounidense en nuestro país. Armando Gama. El gobierno mexicano descarta cualquier acción militar encabezada por Estados Unidos en territorio nacional. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum luego de la llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Tras esa llamada quedó súper descartada. Sí. Desde Palacio Nacional, la mandataria dio detalles de la conversación con Trump. Reveló que desde el viernes pasado instruyó a su gabinete buscar la comunicación con Washington. ¿El motivo? Atajar las recientes declaraciones en Estados Unidos sobre la seguridad de nuestro país. Ya había 3 veces que había declarado que le interesaría tener más participación en la seguridad en México. Entonces yo creo que en estas condiciones pues siempre es mejor buscar un diálogo, ¿no? En el diálogo, Donald Trump fue amable, respetuoso y receptivo, precisó la mandataria y le refrendó la colaboración y coordinación entre ambas naciones, pero con respeto siempre a las soberanías. Él en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos, siempre decimos que no es necesario, y que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad, y que además pues hay colaboración que está funcionando. Entonces que no es necesario. La cooperación bilateral, aseveró, ha dado resultados positivos en ambos lados de la frontera. El pueblo de México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial. Jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Sheinbaum Pardo destacó que ambos líderes reconocieron resultados en el combate al crimen transnacional. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. Incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%. Y en materia económica, la mandataria confió en que la revisión del TEMEC a mediados de este año será positivo para nuestro país. En la 15ª llamada telefónica entre los presidentes Sheinbaum y Trump,
participó por primera vez el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, y a propósito de esta conversación entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que México está en la mejor disposición para fungir como mediador entre Estados Unidos y Cuba, que mantienen congelada su relación bilateral desde la década de los años 60, cuando entró en vigor el bloqueo económico, comercial y financiero de la Unión Americana a la isla. Si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente. México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer, pero evidentemente pues tiene que ser aceptado por las partes. La presidenta Claudia Sheinbaum refrendó el apoyo de nuestro país a la isla en materia energética, ayuda que aclaró no es nueva. La dio el presidente López Obrador, pero antes la dio Peña Nieto. En los 2 periodos del PAN no fue tanto, pero sí apoyaron. Entonces es una relación histórica que hay con la isla. Y es que la situación política en Venezuela también fue otro de los temas que abordaron durante la llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución. Habrá trabajo legislativo para contar este año con una reforma electoral. Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral entregó formalmente todas sus propuestas para la conformación de esta reforma. Nos cuenta más Rubén Fietalnes. Entre las 241 propuestas que se incluyeron para la mejora en materia electoral, destacan los ejes referentes a la autonomía de los órganos electorales y un presupuesto mínimo que permita cumplir con las atribuciones establecidas en la Constitución. También se pone énfasis en las personas legisladoras plurinominales y la sobrerepresentación. Se propone que los partidos políticos presenten listas de candidaturas abiertas y que las y los ciudadanos decidan a quién le dan su voto, para que no sean las cúpulas políticas las que lo definan. Asimismo, se recomienda incluir en la legislación electoral que cada partido reciba un porcentaje de escaños equivalente a su número de votos, a fin de evitar la sobrerepresentación que altere la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Se propone el uso de inteligencia artificial para la fiscalización de los recursos económicos asignados a los partidos políticos. También proponen la revisión de plataformas digitales, redes sociales e influencers que sean usados para hacer campañas políticas. Además, se plantea la colaboración obligatoria de autoridades federales y locales, así como de instituciones financieras en las investigaciones por el uso de financiamiento, y se establece un plazo máximo de 10 días para entregar la información solicitada. Otra propuesta es establecer que los procesos, actividades y propaganda internas de los partidos políticos, cuando ocurran antes de las precampañas y tengan impacto electoral, queden expresamente sujetos a fiscalización y a la ley electoral. Para la elección de personas juzgadoras, se propone separar temporalmente la elección judicial de los comicios ordinarios y prohibir la participación de partidos políticos en la promoción de candidaturas judiciales. Se señala que es necesario regular las restricciones que tienen las personas servidoras públicas para intervenir en los procesos electorales, así como elevar a rango constitucional las sanciones por violencia política en contra de las mujeres en razón de género establecidas en materia administrativa electoral para que ningún violentador llegue al poder. 11 Noticias, Rubén Fietalnes. De manera oficial, quedaron eliminados más de un centenar de fideicomisos con los que se gastaban miles de millones de pesos de fondos públicos que no beneficiaban a la población. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta esta resolución de la Suprema Corte. La Corte validó el decreto de noviembre de 2020 que dio paso a la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos. El Pleno desechó 8 controversias constitucionales promovidas por los estados de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León,
Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, que pretendían revertir una decisión que le permitió al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador disponer de más de 68 mil millones de pesos. No implica una dependencia, no va a haber una dependencia a la decisión del Poder Ejecutivo Federal. Tampoco existe una intromisión del Poder Ejecutivo Federal a las propias facultades con las que cuentan las entidades federativas. El ministro Arístides Guerrero reveló que la anterior integración de la Corte tuvo 4 años para resolver las controversias sobre los fideicomisos y no lo hizo. Yo no caeré en la narrativa de si la anterior Corte fue buena o fue mala, pero sí lo quiero decir de manera muy clara. Fue muy irresponsable. Y la ministra Lenia Batres exhibió el uso discrecional que se les daba. Que su uso era ineficiente respecto de recursos públicos. Se detectaron sobre ejercicios presupuestarios, como en 2017, que se detectó respecto de uno de los fideicomisos un gasto mayor de 600% de lo aprobado. Se detectó también desvío de recursos públicos. Algunos de los fideicomisos transferían recursos a empresas privadas sin sustento alguno. Sin embargo, hubo voces en contra. La ministra Yasmín Esquivel lamentó la extinción de garantía presupuestal del 0.014% a la Comisión de Atención a Víctimas en perjuicio de las y los afectados y sus familias. Por lo que la supresión implicó una decisión regresiva por parte del Congreso de la Unión en perjuicio de quienes han sido víctimas de un delito o de una violación a los derechos humanos. La Corte resolvió que estos instrumentos, fideicomisos y fondos públicos son mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo y su eliminación o modificación no transgrede el federalismo ni la división de poderes. Los estados pueden seguir ejerciendo plenamente sus atribuciones en materias como protección civil, defensoría de derechos humanos y medio ambiente, indicaron las y los ministros. 11 Noticias, Gilberto Molina. Seguimos con temas de la Suprema Corte. Fue un intenso debate en el máximo tribunal donde se avaló la reforma a la ley del ISSSTE, con lo que se redujo el pago de aguinaldo a las y los pensionados en Zacatecas. El proyecto considera que el aguinaldo no forma parte de la pensión y que su reducción de 60 a 30 días no es violatoria del derecho humano a la seguridad social. Sin embargo, las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos evidenciaron que la medida sí afecta a las y los trabajadores pensionados y también violenta un derecho adquirido. La reducción del aguinaldo de 60 a 30 días en perjuicio de las personas pensionadas en el estado de Zacatecas constituye un retroceso normativo, ya que implica una disminución directa en su ingreso anual, lo que podría afectar su nivel de vida y vulnerar su derecho a una vejez digna. Es un derecho que ya tenían, o sea, se les venía pagando 60 días de aguinaldo, y entonces en ese sentido ya era un derecho adquirido que no debiera modificarse. El Pleno aclaró que la reducción del aguinaldo a pensionados del ISSSTE en Zacatecas solo debe aplicar a quienes se pensionaron después de la reforma de 2024 y no con efectos retroactivos. Solo podría establecerse para las y los trabajadores que empiecen a cotizar a partir de la reforma publicada el 10 de agosto de 2024, no así para quienes ya realizaban aportaciones antes de dicha reforma, pues lo anterior sería contrario a la propia ley y al principio de progresividad. Retomamos asuntos legislativos y es que en la Cámara de Diputadas y Diputados se espera que el próximo mes comience ya la discusión de la llamada Ley Monzón. Con ella se busca defender derechos de niñas y niños afectados particularmente por los feminicidios. María Fernanda Ruiz nos cuenta. La Ley Monzón, que busca proteger a las infancias que son víctimas indirectas de feminicidios, se enfila para ser aprobada a nivel nacional en el primer trimestre de 2026. Hasta ahora solo el Congreso de Puebla es el único que la aprobó y fue en marzo de 2023.
En la Comisión de Igualdad ya está, hemos platicado con las diferentes bancadas, la bancada del PT la ha apoyado desde el principio, las bancadas de los partidos aliados como el Verde y Morena se han sumado, Movimiento Ciudadano también nos ha externado el apoyo y demás partidos políticos. Hablando con la presidenta de la Comisión de Igualdad, me hizo saber que será este año, esperamos que sea el primer trimestre del año donde tengamos la aprobación de la ley Monzón. Con esta ley, un juez de lo familiar podrá ordenar retirar la patria potestad a quienes cometen feminicidio y tentativa de feminicidio, para que las infancias no convivan con los agresores. Lleva el apellido de Cecilia Monzón, abogada y activista asesinada en mayo de 2022. Por su expareja y padre de su hijo, el excandidato del PRI a la gubernatura, Javier López González, junto con sus cómplices Yair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez. El pasado 31 de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento con Perspectiva de Género del Poder Judicial de Puebla dictó la máxima sentencia condenatoria de 60 años de prisión a cada uno de los autores del feminicidio de Cecilia. La ley Monzón será discutida en febrero de este 2026 en las comisiones de la Cámara de Diputados. Por eso confiamos plenamente en que el coordinador, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ricardo Monreal, nos apoyará como lo ha hecho hasta ahora para que salga esta iniciativa. Hablamos con la presidenta Naid y también hay mucha disposición porque todos entendemos con la misma urgencia la importancia del tema. Entonces, vamos a comisiones en febrero y marzo para esperar tener un dictamen y pueda subir al Pleno. ¡Justicia! ¡Justicia para Cecilia Monzón! 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Bueno, y vamos con otros asuntos. Ayer les platicábamos del regreso a clases. Mira, hay distintas versiones. Hay quienes dicen que en realidad no hubo tanto caos como se esperaba. Otras familias, pues sí, padecieron un poco las carreras. El tema es que son 23 millones, imagínense, de estudiantes de educación básica que regresan en todo el país. Siempre hay cosas que comentar al respecto, ¿no? Así es, y ya lo decíamos ayer, también se enfrentaron a las bajas temperaturas en todo el país, incluyendo que en algunos estados pues tuvieron que suspender este regreso a clases. Por lo pronto, vámonos con los detalles de lo que se vivió ayer aquí en la Ciudad de México con mi compañera Judith Hernández. Primer día de clases de 2026. Terminaron las vacaciones de invierno y 23.4 millones de estudiantes de educación básica regresaron este lunes a las aulas. Las bajas temperaturas sorprendieron a las y los alumnos que, aún con el frío, cumplieron con el regreso a clases. Ay, sí hace mucho frío y no me quiero enfermar. Ok. Y si el frío, pero con eso no te hace ni cosquillas, con el abrigo. Ajá, sí. De hecho se llama Wabi. ¿Tú sí vienes bien preparada, bien abrigadita? Pues sí, pero sigue siendo mucho frío. Sí, sí hace mucho frío. Las y los estudiantes disfrutaron sus días de vacaciones, algunos simplemente descansando y otros saliendo de viaje. Muy bien, pues en primera pues me fui al rancho porque mi papá tiene un rancho en Veracruz. Entonces fue muy chido porque me fui al rancho de mi papá. Y regresando me la pasé un rato aquí en mi casa porque... Muy bien, he practicado mi deporte y así también salí a pasear. Junto a las y los estudiantes también regresaron 1.2 millones de docentes, en más de 231,000 planteles en todo el país. Pero niñas, niños y adolescentes eran los que ya querían regresar a la escuela luego de 3 semanas de vacaciones. Muy emocionado, la verdad. Tengo muchas ganas de ir a la escuela. ¿Y por qué querías ya regresar? Porque extraño a mis amigos y también me aburrí de estar en la casa y pues la escuela, seguir aprendiendo. Estoy muy feliz por regresar a la escuela. ¿Ya tenías ganas de regresar? Sí. ¿Por qué tenías ganas de regresar a la escuela? Platícame. Porque luego hacemos actividades muy bonitas. Entre sus propósitos de Año Nuevo, algunos reservaron 1 o 2 para las cuestiones escolares. Aprenderme las tablas. ¿Sí? ¿Ese es tu propósito para este año? Sí. Sería mejorar mis calificaciones. Me voy a proponer seguir estudiando más en mi casa. Con el regreso a clases, también regresan las desmañanadas y es necesario volver a establecer una rutina. ¿Te costó trabajo hoy levantarte temprano, retomar la rutina? Sí, bastante. Y dormirme también temprano. ¿A qué hora te dormiste? Las 12. Un poco pesado para ellos porque
pues vienen de levantarse tarde, jugar todo el día y ahorita ya a agarrar la rutina otra vez. Desde anoche estuve preparando mi uniforme y mi mochila. Y ya en la mañana ya me preparo y me cambio. No me costó demasiado porque ya me estaba empezando a levantar temprano desde casi una semana antes y pues es fácil levantarme. Me despierto a las 4, de ahí me vengo para acá. Así las y los estudiantes regresan a los salones para continuar con el ciclo escolar, el cual concluirá el próximo 15 de julio. Con imágenes de Cristian Aguilar y Yuyín Pasol e información de Judith Hernández y Axel Meneses, 11 Noticias. Y bueno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aplicó el operativo Regreso a Clases 2025-2026 para garantizar la seguridad de los estudiantes, maestros, maestras, padres y madres de familia, tanto de turno matutino como de vespertino. Está un despliegue de personal de aproximadamente 14.500 policías en todas las alcaldías de la Ciudad de México y así como un promedio de 14.000 patrullas. También tenemos desplegado los cóndores, son 5 cóndores que vigilarán la Ciudad de México para este regreso a clases, para que las calles no se saturen de circulación y sea más expedita la llegada de los chavos a las escuelas. Participaron policías de control de tránsito, policía bancaria, policía auxiliar y la Dirección de Seguridad Escolar en todas las alcaldías en la Ciudad de México. Padres y madres dijeron sentirse seguros con este operativo. Pues me parece muy bien, sobre todo en esta zona, porque llegan muchos carros a dejar a los niños. Entonces se me hace bien que pasen, que lleguen para el auxilio. Bueno, nos vamos a la pausa. Hoy parece que está tranquilo el tráfico, hay que prevenirse porque por lo pronto Calzada de Tlalpan en algunos tramos está cerrada. Tómelo en cuenta, de cualquier forma puede consultar las redes sociales de las autoridades capitalinas para detectar el tráfico. Por lo pronto nos vamos a una pausa y volvemos. A las 6:30 en la hora del centro es oportuno que tome precauciones. El frío continúa unos días más intenso que otros por la mañana, así que hay que cubrirse para evitar enfermedades. De hecho, miren, las bajas temperaturas van a continuar, son 27 de por lo menos 50 frentes fríos. En algunas zonas del país, temperaturas bajo cero. Les contamos más. En varias regiones del país continúa el frío y lluvias como consecuencia del Frente Frío 27 y la onda polar. En el estado de Chihuahua se reportaron nevadas en Huachochi, Bayesa, Krill, Bocoina y Ciudad de Chihuahua. En Durango, Protección Civil del estado reportó caída de nieve en Gómez Palacio, Guanacebí, Tepehuanes, Ocampo y Otaes. También cayó aguanieve y granizo en La Laguna, Arteaga y zonas de Torreón, Coahuila. En ambas entidades se aplicaron programas emergentes con la entrega de alimentos calientes, cobijas y la instalación de albergues para personas en situación de calle. En Sinaloa, 8 municipios suspendieron clases ante la continuidad de lluvias en la región. En tanto, en varios municipios de Zacatecas amanecieron con temperaturas bajo cero y lluvias. La temperatura más baja fue en Juan Aldama, con 2 grados bajo cero. En Galeana, Nuevo León, se llenó de nieve. Autoridades desplegaron el operativo Carrusel para contrarrestar los efectos de las bajas temperaturas y habilitar un refugio temporal en San Nicolás. También en San Luis Potosí, Protección Civil mantiene un monitoreo permanente en la entidad debido a los efectos de la masa de aire ártico. El gobierno de Veracruz anunció la suspensión de clases en 26 municipios. Las bajas temperaturas se extienden desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país. Lluvias en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Vámonos ahora con el tema del rescate de cientos de animales del refugio franciscano. Y es que ya la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que perros y gatos están bien atendidos. Descartó que su administración tenga algún interés en el predio donde se ubicaba este refugio. Este gobierno no otorgará ninguna autorización para que este predio se destine a desarrollo inmobiliario. Y nos preocupa que se difundan cartas y comunicados con información falsa
cuando las condiciones reales en las que se encontraban los animales en ese predio eran inaceptables. Brugada Molina también anunció la creación de un hospital veterinario que comenzará a operar en 4 meses. Ya por la tarde, grupos de animalistas bloquearon los accesos del Deportivo Hermanos Galeana, donde están resguardados 183 de los perros rescatados de este refugio franciscano para impedir su traslado a otro sitio sin previo informe. La secretaria del Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez y Casa, desmintió que fueran a ser removidos y reportó que continúan en evaluación médica, están en espacios adecuados y con supervisión constante. Vamos a San Luis Potosí. El gobernador Ricardo Gallardo frenó la llamada ley esposa que obligaba a los partidos del estado a postular únicamente candidatas mujeres para las elecciones de 2027, pero que favorecía a Ruth González Silva, senadora del Partido Verde y esposa del mandatario, quien busca ser candidata a la gubernatura. La ley había sido aprobada por el Congreso local el pasado 14 de diciembre y Ricardo Gallardo se había pronunciado a favor de ella. Sin embargo, ya se retractó frente a las críticas por nepotismo. Nosotros ya la revisamos, nos acaba de llegar esta ley y la vamos a vetar, vamos a echarla para atrás nuevamente para que sea revisada y para que sea modificada, porque no queremos por ahí que anden diciendo que se están haciendo leyes a modo, ni que se están poniendo candidatos a modo. El Partido Verde no necesita ninguna ley, va a ganar en el 2027 con hombres, con mujeres, tenemos muchos candidatos y no necesitamos ninguna ley. En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de esta ley y aseguró que el Instituto Nacional Electoral ya cuenta con mecanismos suficientes para garantizar la paridad de género. Yo creo que no hace falta esas leyes, la verdad, más allá de la constitucionalidad o no. Creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple. Bueno, vamos con otros asuntos porque el tema Venezuela y los constantes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la soberanía de otros países, incluido el nuestro, pues han tenido una respuesta en las calles. Organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas de diferentes edades se manifestaron a favor de la liberación de Venezuela en protesta contra su bombardeo y por la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores. Aquí, allá, Venezuela vencerá. Aquí, allá, Venezuela. Más información nacional con Arnold Gutiérrez. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones alertó a los usuarios sobre llamadas falsas relacionadas con la vinculación de la línea telefónica de celulares con la CURP y aclaró que nadie debe comunicarse por teléfono para ofrecer este trámite. Este debe realizarse directamente en cualquier centro de atención de su compañía de teléfono. En Guanajuato, tras el primer fin de semana de actividades en la Feria Estatal de León 2026, comerciantes de distintos giros reportaron que las ventas se han mantenido en niveles similares a los del año pasado. Confían en que a partir del segundo fin de semana, la afluencia de visitantes y la derrama económica se incrementen hasta el 80% del total esperado. El cableado que sostenía la panga para cruzar el Río Grande en el municipio San Felipe Usila, en la cuenca del Papaloapan, Oaxaca, se rompió en la colonia Barrio Chico. 8 personas que viajaban en esa estructura lograron nadar hasta la orilla y ponerse a salvo. El aumento en el nivel del río provocó el incidente. En el Estado de México, para incrementar el potencial turístico y comercial de San Martín de las Pirámides, el gobierno busca transformar el acceso principal al municipio con una inversión superior a los 58 millones de pesos del programa de obra pública. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. En información de seguridad, de Operación Frontera Norte llegó a las 118.8 toneladas de droga decomisadas a la delincuencia organizada. Del 5 de febrero del año pasado, cuando entró en vigor el dispositivo fronterizo, al 11 de enero de este año se han asegurado casi 119,000 kilos de droga, entre estos 601 de fentanilo.
Además, se han detenido a casi 11,000 presuntos traficantes y se han asegurado casi 8,000 armas de fuego, 6,000 vehículos y 1,000 inmuebles que eran utilizados por los grupos criminales. Elementos de la Armada de México desmantelaron en Michoacán, Durango y Sinaloa 3 laboratorios clandestinos con más de 700 kilos de metanfetamina, así como 2 toneladas y 12,000 litros de precursores químicos para la fabricación de droga sintética. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este nuevo golpe a la delincuencia organizada y dijo que acciones como estas debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales. En Ocosingo, Chiapas, este domingo fue encontrada sin vida la abogada Fátima Maldonado, quien trabajaba en la Fiscalía de Distrito. De acuerdo con los peritos de la Fiscalía General del Estado, Fátima murió por asfixia mecánica por ahorcamiento debido a una lesión autoinfligida sin huellas de violencia externa. Vámonos ahora con información deportiva. Ya le adelantábamos, se aproximan los Juegos Olímpicos de Invierno. Se van a realizar ya en febrero próximo en Milán y en Cortina, allá en Italia. Y México, nuestro país, por supuesto, estará presente. Las y los atletas que nos van a representar fueron abanderados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con la bandera en alto, Donovan Carrillo, Sara Schlepper, Regina Martínez y Alan Corona están listos para hacer historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. 4 atletas que competirán a partir del 6 de febrero. Es un gran honor, un privilegio el estar nuevamente en los Juegos Olímpicos, ahora nuevamente como abanderado junto con Sara. Yo creo que es algo que todo deportista sueña con algún día lograr y pues también es una gran responsabilidad y una motivación de la cual vamos a sacarle lo mejor posible para dar el resultado que México se merece. Integrantes de la delegación mexicana que representarán a México en los 25º Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026, que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños. ¿Quiénes son las y los atletas que defenderán los colores de México? Donovan Carrillo, de 26 años, competirá en patinaje artístico y vivirá su segunda participación olímpica tras su debut en Beijing 2022, donde clasificó a la final, consolidándose como el mejor patinador artístico mexicano de todos los tiempos. Sara Schlepper, de 46 años, en esquí alpino disputará su 7ª justa invernal. Esta será la 3ª ocasión con los colores nacionales, tras Pyeongchang 2018 y Beijing 2022. Había participado representando a Estados Unidos. Alan Daniel Corona, de 35 años, en esquí de fondo disputará sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que Regina Martínez, de 33 años, médica especialista en urgencias, es la primera mujer mexicana en participar también en esta disciplina. Para mí, la verdad, mi objetivo principal es, en cuanto a mi carrera específica, es dar lo mejor de mí, ¿no? Hacer mi mejor papel en cada paso, con cada pedaleada, cada abrazazo y pues disfrutarlo, ¿no? Ya la escuchábamos, patinaje artístico, esquí de fondo y esquí alpino son los deportes en los que México va a participar en esta justa invernal, pero particularmente hablemos del esquí de fondo. Los atletas que nos representarán en esta disciplina en la siguiente historia. Diana y Sara. México está por escribir una nueva página en su historia olímpica de invierno. En Milano Cortina 2026, 2 nombres llevarán la bandera nacional a uno de los escenarios más exigentes del deporte, el esquí de fondo. Regina Martínez y Alan Corona no solo competirán contra el cronómetro y la nieve, también lo harán contra la idea de que México no pertenece a este territorio helado. Martínez será la primera mujer mexicana en participar en esta disciplina. Como médica divide su vida entre salvar personas y empujar sus propios límites sobre la nieve. Urgencias es una profesión muy seria, ¿no? Es muy bonita, pero pues ver la muerte y tener la vida de otras personas a tu cargo y ser la líder del barco, ¿no? La capitana del barco es mucho. Y pues al igual en el esquí, pues no es nada más el reto personal.
Su meta es clara y sencilla. Sí, mi objetivo principal es, en cuanto a mi carrera específica, es dar lo mejor de mí, ¿no? Hacer mi mejor papel en cada paso, con cada pedaleada, cada abrazazo. A su lado estará Alan Corona, originario de Tijuana, triatleta, coach y quien emigró de México a Noruega con su familia a inicios de la pandemia. Y sin imaginarlo, en el país, cuna del esquí alpino, encontró su nuevo destino. El esquí de fondo ha sido un aliado para mí. No nada más ha sido un vehículo para mantenerme en mi mejor forma física que he estado a mis 35 años, pero también ha sido un aliado cuando tienes a una persona, ¿no? A un entrenador, a un coach que te reta, que te empuja. No siempre es muy amigable. Regina y Alan buscarán abrir camino a México en los deportes de invierno. Para mi participación en estos Juegos Olímpicos, me pide poder realizar mi mejor marca personal en 10 kilómetros en este estilo de libre, y para poder bajar mis puntos del ranking, ¿no? Porque entre menos mejor, y poder acercarme a la Copa del Mundo y al Tour de Esquí, en el cual podemos elevar el ranking de México y poder abrir una plaza más para llevar más mexicanos hombres al esquí de fondo. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Vianey Zárate. Tenemos más información deportiva. Terminó la ronda de comodines de la NFL. En partido de lunes por la noche, los acereros de Pittsburgh quedaron eliminados por unos tejanos de Houston que no tuvieron piedad y los derrotaron 30-6. Así, quedó definida la ronda divisional rumbo al Supertazón. En la conferencia americana, los Bills de Buffalo enfrentarán a Broncos de Denver y los tejanos harán lo propio contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Mientras, en la nacional, San Francisco volará a Seattle para visitar a los Halcones Marinos y los Osos de Chicago reciben a los Carneros de Los Ángeles. Barcelona se coronó bicampeón de la Supercopa de España. Derrotó en el derbi al Real Madrid 3-2. Con doblete de Rafinha y un tanto de Lewandowski, los culés superaron al equipo merengue que se fueron con la derrota a casa, a pesar de las anotaciones de Vinicius y Gonzalo García. Así, Barcelona se convirtió en el máximo ganador con 16 títulos, seguido por el Real Madrid con 13 y Athletic de Bilbao con 3. Tras este resultado, Xabi Alonso dejó de ser el técnico del Real Madrid. 27 figuras del deporte mexicano fueron nombradas como embajadoras de Guadalajara, una de las sedes que recibirá partidos de la Copa del Mundo 2026. Entre los nombres que encabezan este grupo destacan Carlos Salcido, Adolfo Bofo Bautista, Benjamín Galindo, Fernando Quirarte, Ramón Morales, Osvaldo Sánchez, Andrés Guardado y Pavel Pardo, además de figuras de otras disciplinas como la clavadista Alejandra Orozco. La FIFA, de la mano del comité local, reconoce oficialmente a estas leyendas mexicanas, orgullos de Jalisco, y les da la bienvenida como embajadores oficiales de la sede por sus destacados triunfos en sus respectivas disciplinas. Cambiemos de tema porque nuestro país logró un nuevo récord Guinness en el que se puede apreciar el talento de artesanas y artesanos orgullosamente mexicanas y mexicanos. Me complace darle la bienvenida a la familia de Guinness World Records, a la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y a todos los artesanos que hicieron posible este récord. A partir de hoy, ustedes son oficialmente asombrosos. Muchas felicidades. Las manos, los ojos, el talento y el conocimiento de más de 200 artesanas y artesanos de los 32 estados fueron clave para lograr que México obtuviera el récord Guinness de la exposición de bordados y tejidos más grande del mundo. Para batir el registro se necesitaban más de 2,000 piezas y nuestro país exhibió 3,809. Momentos de la vida cotidiana, historias, símbolos culturales y memorias son algunas de las escenas que con hilos de colores se narran a través del bordado que preserva la cultura, es patrimonio vivo y herencia. Me vino enseñando mi mamá, mi abuelita, en generación a generación, que vayamos enseñando a nuestras pequeñas. Este récord pone el reflector en una de las tradiciones más antiguas que funge como sustento para miles de familias y apunta al turismo comunitario. Que puedan llegar, que puedan tocar la puerta de Gloria, que puedan ver cómo bordan, que puedan comprar a precio justo.
también exhibe a todo el orbe técnicas milenarias. Que son tintes naturales, no son de pinturas ni nada de eso, son de grana cochinilla, de añil. Entonces para nosotros sí es algo muy maravilloso que reconozcan Hueyapan. En el Centro Cultural de Los Pinos se exhibió un gran mosaico multicolor con punto de cruz, deshilado, bordados yucatecos, entre muchos otros métodos. Artesanías que llenan de orgullo a quienes participan en este reto. Pues sí, me siento bien orgullosa y que la gente o que los demás estados igual conozcan nuestro bordado, igual como nosotros también está bien que conozcamos su trabajo, lo que es la artesanía. ¡Viva México! Con imágenes de Eduardo Casanova y José Navarro, 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. Miguel de la Cruz, qué gusto verte y saludarte. Nos toca iniciar este martes prácticamente el año contigo porque andabas en unas... Ah, no, pero tuviste sala de regreso. Sala de lectura. Ya regresaste, tienes razón. Antes de regresé. Bueno, pero yo te doy la bienvenida, te deseo lo mejor en este 2026, que siga la cultura y tú siendo quien pues la promueve en este espacio siempre. Bienvenido, muchas gracias, Miguel. muchas gracias. Fíjate que ayer visitamos el Complejo Cultural Los Pinos. Conocimos obras que por primera vez se exponen al público, porque antes, en otra época, cuando este lugar era residencia presidencial, pues eran obras que tenían a la vista el presidente, su familia y sus invitados. Ahora están a la vista del público. Vamos a ver. Este lugar fue durante 84 años espacio habitacional del presidente de México y su familia. Hace 8 años, su uso se transformó. La vocación principal es abrir las puertas de un espacio de poder al pueblo. En 2018 la residencia presidencial se convirtió en el Complejo Cultural Los Pinos y en los primeros 5 años ya había realizado más de 12,000 actividades y sumaba a la asistencia de 11 millones de personas. Ahora se puso atención en un acervo de obras plásticas de Los Pinos que solo veían los presidentes. Con artistas que son muy importantes, que siguen siendo muy relevantes en la historia del arte de México, que trascienden al oficialismo y que era muy importante sacarlos y hacerlos públicos para todas y para todos. Es la primera vez que van a ver esta colección. Esta es la planta alta de la Casa Alemán. En una de sus habitaciones, el arte hiperrealista de Rafael Cauduro. Al fondo, en formato vertical, un murciélago, obra de Francisco Toledo. Y en formato monumental, un cuadro de Cordelia Urueta. Ella es una de los grandes valores de esa historia, y que en la historia local apenas está empezando a ser reconocida. Recorrido por 67 obras con la guía del curador Guillermo Santamarina. Un yazamuart al fondo y envueltas en luz abundante, esculturas sobre fondo blanco. En otra área, pleno en su muro, un cuadro de Rafael Coronel. La exposición le da un abrazo a nuestras artistas femeninas que no fueron justamente reconocidas en aquella época. Entre otras firmas de artistas mujeres está Joy Laville, Beatriz Zamora e Ivonne Domenech. En la lista se suman los nombres de Arnaldo Cohen, Alberto Castro Leñero y Julio Galán, de quien se exhibe una china poblana. Y Julio entregó esta muy inquietante obra, como todo lo que hacía, como todo lo que pintaba. Espacios generosos del Complejo Cultural Los Pinos, ahora aprovechados para el disfrute de expresiones visuales de destacadas personalidades que aportaron pintura y escultura al acervo patrimonial de México. Con imágenes de Luis Virgilio y Ángel Corona, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y a simple vista el fútbol, tap y stand-up no parecerían tener relación entre sí, pero en la obra Bambis Dientes de Leche se conjuntan estos 3 elementos para dar forma a un monólogo sobre un niño que celebra su 5º cumpleaños en pleno Mundial de Fútbol de 1986. Le dan el regalo estrella, que es inscribirlo en un club de fútbol. Entonces, bueno, pues te imaginarás, buscaba yo un conflicto para este niño. ¿Cómo le digo a mi familia, cómo le digo a mi papá, sobre todo, que no me gusta eso, que para él es tan importante, ¿no? Y bueno, esto es una metáfora de cualquier situación.
Bambis Dientes de Leche tiene ya 13 años en cartelera y más de 200 representaciones. Logro que pocas obras de teatro alcanzan y cuyo peso no solo recae en el deporte más popular del mundo, sino en la forma de trabajar con el albedrío y la libertad de elección y gustos. Creo que se potenció el discurso, se encontraron cosas que yo no sabía que había integrado dentro del texto de Bambis Dientes de Leche, como pues la diversidad, la inclusión, ¿no? El derecho a las diferencias, cualquiera que estas sean, ¿no? Hasta de, pues a mí me gusta el pastel de chocolate y a ti el de fresa. Algunas masculinidades poco mal entendidas. Esta obra tendrá 6 funciones, del 16 al 18 de enero en el Teatro Félix Azuela y otras 3 en el Teatro Julio Prieto del 23 al 26 de enero. Ambos recintos pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social y la entrada en todas las funciones es gratuita. Vámonos al libro del día, es Sideris de Adrián de la Vega, edición independiente. Este libro en voz de su autor. Es un libro de ciencia ficción, es acerca de un cazarrecompensas que se entera de un fenómeno natural que está amenazando al universo y todo este viaje que él realiza para entender el fenómeno y también tratar de salvar a la humanidad. Pero lo interesante es que tiene muchos mensajes humanos, tiene personajes complejos y tiene muchas relaciones bastante interesantes entre ellos. Y tiene muchas reflexiones que nos deja a nosotros como raza humana. El primer punto que me gustaría destacar es el personaje principal. Quiero que sea una inspiración para los lectores de que las cosas pueden cambiar y pueden ser siempre mejores a como están sucediendo hoy en día. Es una forma de realmente imaginar que pueden cambiar, ¿no? Bueno, y luego con el 11 avanzamos 44 páginas de la derrota de los días de Mauricio Carrera, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Ed Torres y dice: ya va adquiriendo rasgos la belleza serena de mi vida rota. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 167 años del nacimiento del poeta griego Kostis Palamas. En su honor, el poema del día ordeña a la luna, que en alguna parte dice: van las horas y van los siglos con ellas, y al romper de las auroras se derriten las estrellas. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Buena rima, como diría el sabio Miguel, buena rima. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí. Oye, Miguel, buen año para el Museo de Antropología, porque recordamos, y aquí lo platicamos, Premio Princesa de Asturias. Sí. Y además aquí en México también el público lo reconoce. ¿Cómo no? Fíjate que me estaba acordando, ahora que dan a conocer la cifra del año pasado, cuántos asistentes reunió. Son 5 millones. Y ya nos deslumbraba cuando hace años reunía 2 millones al año. Entre el Museo del Castillo de Chapultepec, el Museo de Historia, y el Museo de Antropología son los que más gente conjuntan al año. Pero ya 5 millones es muy buena cifra. Claro, y además reconocida como un récord histórico, que eso es muy importante. Sí. Bueno, yo me acuerdo cuando nos decían en la primaria, hay que ir al Museo de Antropología, y bueno, sufrías tú, sufrían tus papás, ahí Cierto. Estabas con el cuaderno tomando apuntes, y mira que alberga obras realmente impresionantes. Sí, ¿sabes qué? La Sala Mexica es una de ellas. Es una de ellas. Son las salas permanentes, pero hay que tomar en cuenta también la sala de exposiciones internacionales, Exacto. que cambian periódicamente. Y yo recuerdo que cuando vinieron los egipcios, por ejemplo, hubo gente a la que le preguntaron, oiga, ¿y cuántas veces ha venido a este museo? Dijo, no, es la primera vez. Exacto. ¿No? 46% de la asistencia por primera vez iba a un museo. Ha hecho una labor de años y qué bueno que vayan ascenso sus cifras. Pues felicidades por lo que viene para el museo. Sigue la Noche de Museos como una actividad permanente también. Cada último miércoles de mes. Claro, que nos invita a conocer. En fin, creo que este año va a ser muy interesante, como siempre, para la cultura, ¿no, Miguel? Pues siempre hay que esperarlo y hay que hacer el propósito porque así sea. Hay que desearlo y desde aquí les estaremos contando. Miguel, te vemos mañana. ¿Cómo no? Aquí estamos. Buen día. Vamos a la pausa. Regresamos. De la mañana en el tiempo del centro y tenemos un resumen de noticias. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum cualquier acción militar encabezada por Estados Unidos en territorio mexicano. Informa además que su gobierno está dispuesto a actuar como mediador
entre Cuba y Estados Unidos, siempre que exista un acuerdo de ambas partes. Valida la Suprema Corte de Justicia la extinción de 109 fideicomisos que destinaban millones de pesos del erario público a gastos innecesarios. Avalan reforma a la ley del ISSSTE para reducir el aguinaldo a pensionadas y pensionados de Zacatecas. Continúan las protestas en Irán, tanto a favor como en contra del gobierno. Las movilizaciones comenzaron en diciembre pasado. Presenta el fiscal general de Minnesota una demanda contra la administración de Donald Trump para bloquear el envío de cientos de agentes del Servicio de Migración. Abanderan a la delegación mexicana que nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Invierno. 4 atletas van a competir a partir del 6 de febrero en Italia. Y bueno, pues han pasado más de 2 semanas de manifestaciones allá en Irán. Al principio fueron de forma pacífica y poco a poco se han tornado violentas. Ya hay varias personas fallecidas, de acuerdo con algunos reportes sin ser oficial. Se estima que podrían ser más de 1000 personas. Es una situación que se agrava tras más acciones del gobierno de Estados Unidos. En Irán continúan las protestas en contra y a favor del gobierno, mientras Estados Unidos presiona a la nación iraní, el cuarto país con mayores reservas petroleras del mundo. El movimiento antigubernamental, que comenzó en los comercios del Gran Bazar de Teherán en diciembre pasado, exige el fin de la crisis económica y se extiende desde la región del Kurdistán hasta el sur del país. Inicialmente pacíficas, las manifestaciones han derivado en violencia. En los enfrentamientos han muerto al menos 490 personas, pero organizaciones de derechos humanos indican que la cifra puede superar las 2.000 personas fallecidas. Otras 11.000 fueron detenidas. Al mismo tiempo, en Teherán, miles de personas realizaron una multitudinaria marcha en respaldo a las autoridades. Una situación que desde su exilio, el hijo de Shah Reza Pahlavi, el príncipe heredero de un trono real desaparecido en la revolución que derrocó a su padre en 1979, ha aprovechado para anunciar su intención de regresar a Irán. A los miembros de las fuerzas de seguridad, estén con el pueblo y sean aliados de la nación, o escojan ser cómplices o soporten la vergüenza eterna. El gobierno iraní rechazó el abierto apoyo de Israel a las protestas, así como las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir militarmente si continúa la represión a las manifestaciones. Irán está en serios problemas. Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, intervendremos. Les golpearemos muy duro donde más les duele. Y eso no significa enviar nuestras tropas, sino golpearles muy duro donde más les duele. Trump también advirtió que cualquier país que realice negocios con Irán será castigado con un arancel del 25% por parte de Washington. El gobierno iraní respondió que no busca la guerra, pero está totalmente preparado ante cualquier escenario, incluido el de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. E informó que inició pláticas con representantes de gremios, sindicatos y comunidades empresariales para reducir las tensiones en los mercados e iniciar medidas correctivas de carácter económico, según lo aseguró la Embajada de Irán en México. En tanto, la comunidad internacional, incluida la ONU y la Unión Europea, han manifestado su preocupación por el uso de la violencia en las protestas. Queremos agradecer la comunicación esta mañana con el doctor Moisés Garduño García, especialista en temas del Medio Oriente. Moisés, un gusto verte y saludarte. Guadalupe, Angélica, muy buenos días. El gusto es mío y a sus órdenes. Hemos visto las protestas en Irán, las más recientes, de acuerdo con lo que conocemos hasta ahora, son por la crisis económica que enfrenta este país. Sin embargo, lo último, la información más reciente y las imágenes que hemos podido ver antes de que hubiera un control sobre medios e internet, es que son más profundas
y también más violentas. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué es ese ingrediente que está abonando para que veamos estas protestas con estos niveles también de violencia, Moisés? Bueno, se debe a una acumulación de problemas que hemos venido experimentando por lo menos en los últimos 20 años, con un epicentro muy fuerte que fue el movimiento reformista de 1997, posteriormente un fraude electoral en el año 2009 con el famoso Movimiento Verde, y luego una serie de protestas relacionadas con el encarecimiento de la vida, la violación de derechos humanos contra minorías y muy recientemente también la violencia contra el movimiento de mujeres, Mujer, Vida, Libertad, que fue uno de los que más viralidad alcanzó en el medio internacional. Ahora estamos nuevamente ante un encarecimiento de la vida ordinaria a partir de una depreciación económica de la moneda nacional, la cual ha ocasionado una inflación de hasta 50%, 70% incluso en algunas partes del país, algunas partes fronterizas, con lo cual el iraní ordinario no le alcanza para vivir una vida digna, no llega a los $400 mensuales que una familia de clase media baja más o menos necesita para vivir, y esto ha sacado a los iraníes a las calles, claro, transitando todo un lenguaje contestatario que va desde los malestares económicos hasta sacar todas estas problemáticas que vimos años anteriores, ahora todo en un cóctel presentado y que ha estallado el gobierno. Ahora bien, profesor, esto que usted describe, que para poder entender la situación económica que está atravesando Irán y este descontento que usted nos dice, ¿cuál sería el papel específicamente de Estados Unidos y de Israel, que particularmente parecen tener mucho interés en las libertades por la población de Irán? ¿Y qué es lo que usted vería de fondo? Bueno, como hemos visto en el contexto internacional, Estados Unidos e Israel están muy interesados en Irán, precisamente porque es un país muy importante en términos petroleros, al igual que Venezuela, por ejemplo, o incluso también Groenlandia, ¿no? En términos estratégicos. Evidentemente a Israel en particular le interesa mucho que detonen estas protestas en Irán, también para desviar la atención de todo lo que está pasando y sigue ocurriendo en la Franja de Gaza. A Estados Unidos le interesa muchísimo también estar dentro de esta escena iraní, porque recordemos que en Estados Unidos hay elecciones intermedias en noviembre de este año, con lo cual Donald Trump está tratando de cosechar diferentes triunfos, por lo menos mediáticamente, con Maduro, con Groenlandia, si es posible con Irán, con Hamas, para tratar de vender a la base social que ha tenido éxito en términos de política exterior, cosa que no tuvo el gobierno de Joe Biden. En términos generales, por eso vemos este tipo de amenazas, de advertencias, incluso de sanciones económicas, elementos que pienso que no van a detenerse hasta no ver una negociación o por lo menos ver algo en términos gubernamentales que haga que el gobierno iraní revierta las medidas de austeridad y la gente vuelva a sus casas en el mejor de los casos. Claro, es cuestión, Moisés, de horas, de días, el definir cuál va a ser la situación allá en Irán, y se vislumbra un liderazgo que pueda ocupar o encaminar precisamente a que estas protestas se apacigüen, porque cómo se encuentra ahora también esto va muy de la mano con el líder supremo, se está debilitando frente a estos escenarios. Bueno, una de las principales problemáticas que ha presentado la protesta iraní a lo largo del tiempo es justamente la falta de un liderazgo digamos, fuerte. Hay diferentes líderes, muchos de ellos están en prisión, muchos otros están en la diáspora, pero los que están justamente viviendo en Estados Unidos, aquellos que se relacionan, por ejemplo, con la monarquía Pahlavi o los llamados mujahidines del pueblo de Irán, pues son grupos políticos que viven a expensas de los Estados Unidos y que la misma población iraní los relaciona mayoritariamente con un respaldo estadounidense que en estos momentos tiene muy baja credibilidad. Por lo tanto, ante una desorganización también dentro de la calle iraní, el gobierno sale a fortalecerse en términos estructurales, porque hay que recordar que aunque tiene muchísima falta de legitimidad y muchísimas críticas, todavía mantiene una fuerza burocrático-militar lo suficientemente fuerte para reprimir las protestas, y esto genera tensiones que probablemente puedan tener un desenlace no halagüeño para la gente en Irán.
Profesor, hay un cerco mediático, la información no fluye de lo que está pasando específicamente allá en Irán y es muy sesgada la información que nos llega de este lado. Desde la academia, ustedes pues que estudian determinadas regiones, incluso que han tenido la oportunidad de estar ahí, ¿qué es lo que nos podría comentar referente al apoyo que sí existe de la población de Irán hacia su forma de gobierno, hacia su sistema, y si es suficiente para poder pues seguir adelante en contra pues de todas estas injerencias externas? Bueno, incluso con las mismas estadísticas del gobierno iraní, podemos ver que la población está francamente polarizada. Lo mismo ocurre también en otros escenarios internacionales, en América Latina, con el péndulo de derecha a izquierda. Por ejemplo, también lo mismo ocurre en Venezuela, con la gente que está a favor o en contra de Nicolás Maduro. En Irán no es diferente y también tenemos las mismas estadísticas del gobierno que lo prueban, la participación electoral. Pero también lo que podemos hacer es ver diferentes medios de comunicación, algunos críticos al gobierno iraní, otros a favor, y entonces triangular este tipo de información para ver exactamente o de manera integral qué es lo que está pasando en las calles. También podríamos decir que hay intelectuales en la diáspora que no están asociados a ningún partido político, que hacen análisis muy buenos en términos, por ejemplo, de movilización política en la Universidad de Columbia, donde también podemos acudir a ese tipo de análisis en Irán Premier, Radio Fardá, la Enciclopedia Iránica y bueno, también algunos otros esfuerzos que se han hecho desde América Latina, con el caso de Luciano Zácara y el trabajo que hacemos en el Taller de Estudios de Medio Oriente en la UNAM. ¿Está cambiando, Moisés? ¿Crees que estas protestas nos estén indicando que está cambiando la mentalidad de un país como Irán? Porque también vemos a las mujeres que son protagonistas muchas veces de estas protestas, incluso la fuente original de las mismas. ¿Cuál es su importancia? Yo creo aquí, francamente, que la mentalidad de la sociedad civil iraní se ha mantenido constante. Es decir, no ha habido un despertar o no ha habido una especie de irrupción o iluminación, sino que desde 1906, incluso antes, la sociedad civil iraní siempre ha sido una sociedad muy combativa, muy crítica, muy despierta con respecto a los gobiernos monárquicos, a las tiranías, y desde la época Qajar, pasando por la época Pahlavi hasta hoy en día, siempre la dinámica entre el Estado y la sociedad se ha basado justamente en las peticiones y las exigencias que tiene la sociedad iraní con sus respectivos gobiernos que han caído en corrupción al ser vasallos de diferentes potencias a nivel histórico. Hoy no estamos, digamos, en una excepción. El dinero que Irán le da a Hamas, a Hezbollah, las relaciones que tiene con Rusia e Irán, hacen que la gente en Irán vea que Irán es un país rico en petróleo, rico en gas y en relaciones estratégicas, tiene un programa nuclear, pero hay una población extremadamente empobrecida y precarizada que con justa razón levanta la voz. Entonces, no es que haya un cambio de mentalidad, sino que más bien las nuevas generaciones se conectan con causas anteriores y vuelven a salir a las calles, eso sí, con más detalles de violencia y acción directa. Bien, ¿y las mujeres, Moisés? En el caso de las mujeres sí es un papel fundamental, sobre todo en las universidades. Hay un movimiento que es el de Mujer, Vida, Libertad, que es el movimiento que ha tenido una viralidad mayor. Sobre todo, incluso ha sacado a las calles a jóvenes de 17, 20 años, muy jóvenes, a manifestarse en contra del uso obligatorio del hijab y también de la falta de libertades de expresión, que es algo que ha catalogado y que ha caracterizado a Irán desde la revolución de 1979. Es algo que nos ayuda a medir el pulso político cuando vemos a las mujeres en las calles, y no solo en las calles, sino también liderando las protestas muchas veces. Así es. Moisés Garduño García, especialista en temas de Medio Oriente, gracias por el análisis. Un abrazo de Año Nuevo y lo mejor para ti. Buenos días. Igualmente, feliz año a ambas y a la audiencia. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias. Tenemos más del mundo. Así es, vamos a profundizar en la información del mundo. Ya está lista Ingrid Sánchez. Buenos días, Ingrid, bienvenida. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeras. Empezamos en esta sección en Estados Unidos porque el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó ante un tribunal federal una demanda contra la administración de Donald Trump para bloquear el envío de cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE,
Y en esta acusación pues alega que el despliegue viola las leyes migratorias federales y estatales. Esto sucede tras el asesinato de una ciudadana estadounidense por un agente del ICE que no ha sido detenido ni procesado. El pasado 7 de enero, un agente disparó y asesinó a Renee Nicole Good, dejando a sus hijos sin su madre. Esto debe terminar. Las personas que se incluyen en esta demanda son la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el secretario de ICE, Todd M. Lyons, y el comandante de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, quien dirige la llamada Operación Metro Surge en Minneapolis. La administración Trump mantiene desplegados a cientos de agentes en ambas ciudades que son gobernadas por el Partido Demócrata. Sumado a esto, el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Lawrence, pidió investigar la muerte de Renee Good de manera independiente, rápida y transparente. En Venezuela, miles de personas privadas de su libertad mantienen un plantón frente al centro de detención conocido como el Helicoide. Esto luego de que el gobierno venezolano informó que pondrá en libertad a personas detenidas en los últimos años sin precisar el número. Aquí en condiciones precarias. Exigimos que cumplan lo que nos prometieron, libertad para todos los presos políticos. La organización civil Foro Penal documentó que han sido liberadas 73 personas hasta el momento de una lista de 803 nombres que han ido registrando. Recordemos que el gobierno informó que en las últimas horas concretó la liberación de 116 personas. El ejército israelí disparó ayer contra una patrulla de los cascos azules, la organización militar de la ONU, que están desplegados en el sur del Líbano. Los proyectiles cayeron a 150 metros de distancia de la patrulla de la ONU, aunque no causaron heridos según fuentes oficiales. Los hechos ocurrieron así. Las fuerzas de defensa de Israel salieron de la llamada Buffer Zone. Así es como se conoce a la zona de seguridad que Israel invadió en octubre del 2024. Cuando los cascos azules identificaron que los israelíes realizaban una incursión fuera de ese territorio, decidieron dirigirse al lugar para monitorizar sus movimientos. La respuesta israelí fue dispararles con un cañón de entre 105 y 120 milímetros. Esta no es la primera agresión de que son objeto los cascos azules en Líbano por parte de Israel, que está luchando por expulsar a estas fuerzas de la ONU del país. Sin importar el frío, la nieve o incluso las corrientes de agua, cristianos ortodoxos de distintas partes del mundo desarrollaron el ritual de la Epifanía, la gran bendición de las aguas, que consiste en que los líderes religiosos lanzan a ríos, lagos y mares cruces bendecidas. Esta se realiza en países como Grecia, Turquía, Rusia, Bulgaria, Ucrania y los países de Europa Oriental. La población tiene que lanzarse a las profundidades para rescatar la cruz y luego de recuperarla se suelta una paloma blanca como símbolo del Espíritu Santo. La cruz y luego de recuperarla se suelta una paloma blanca como símbolo del Espíritu Santo. La creencia es que realizar este acto de valentía, considerando las bajas temperaturas del agua, trae buena salud y buena suerte. En algunos casos ya no está tan vinculado con temas religiosos, sino que también sirve de entretenimiento para quienes quieren despejarse un poco. En cualquier caso, ese fuerte impacto en el cuerpo te ayuda a afrontar mentalmente todos los horrores que tenemos que vivir hoy en día. Angélica, Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Muy bien, Ingrid, lo que está ocurriendo en Minnesota con esta acción judicial en contra de la operación de ICE y directamente acusando al presidente Trump por estos operativos es una réplica de lo que otros estados en la Unión Americana también están haciendo, recurrir ante la Corte, ante las autoridades judiciales para impedir las acciones cada vez más violentas de ICE. Sí, de hecho, en algunos otros estados también se están impulsando demandas en contra del gobierno federal, como esta que se impulsó en Minnesota. Es el caso de Illinois, por ejemplo, en donde también pues están luchando contra este tipo de medidas. Cabe resaltar, por ejemplo, que ayer el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani,
anunció que había sido detenido un integrante de su gabinete por las fuerzas del ICE, exigió su liberación y afirmó que también van a emprender acciones legales. Entonces, bueno, vamos a ver cómo continúa esta batalla legal entre las distintas posiciones políticas en Estados Unidos. Ingrid, y también pues lo que pasa en Medio Oriente, el ejército de Israel pues sigue atacando no solo a Palestina, sino ahora también a los cascos azules allá en Líbano. Se recrudece la violencia allá, Ingrid. Sí, una situación muy complicada que además pone en la encrucijada a la ONU, por ejemplo, sobre qué es lo que va a hacer para responder a esta agresión de que fueron objeto las fuerzas militares. Tienen que posicionarse de alguna manera porque queda cada vez más claro que el mundo a nivel internacional ya no se rige por las mismas reglas por las que se regía antes. Y particularmente pues Israel. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, colegas. Te vemos mañana. Seguimos. Del mundo nos vamos a la ciencia y la tecnología. Itzel Gómez, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues especies tan imponentes como el jaguar, el lobo mexicano y el oso negro se encuentran en peligro de extinción en nuestro país debido a que suelen ser vistos de forma negativa. Sin embargo, son especies muy importantes y es posible coexistir con ellas. Rafael Guadarrama nos tiene esta historia. El jaguar, el lobo mexicano y el oso negro son parte fundamental de la biodiversidad mexicana. Como depredadores tope, que son los que están en la cima de la cadena alimenticia, aportan beneficios fundamentales al entorno. Son reguladores naturales de poblaciones silvestres. Desafortunadamente, durante décadas han sido incomprendidos y sistemáticamente aniquilados y marginados. Ante esta realidad, existe un programa federal de coexistencia que busca subsanar este daño. Y que cada quien aporte lo que sabe hacer y en su conjunto promover la conservación de estas especies icónicas para el país y que son fundamentales para la conservación del propio ecosistema en estas regiones, ¿no? El plan, articulado por la Semarnat, plantea integrar esfuerzos de gobiernos, científicos y ejidatarios. Todas y todos quienes aporten acciones para proteger a estas especies en la península de Yucatán, el Pacífico Central y las zonas serranas del norte del país. Y que tengamos acciones en territorio para aprender a coexistir, ya sea que los ganaderos aprendan a cuidar el ganado, confinarlo en las noches cuando es una producción extensiva y protegerlo de ciertas maneras para evitar ese conflicto. Se busca así fortalecer las áreas protegidas y estrategias de educación ambiental para reducir su cacería. Hay inclusive alguna comunidad por ahí en Chihuahua que está sembrando, le llaman la milpa del oso, para sembrarles alimento. Saben ellos que están en esta época de secas, que disminuye el alimento, pues van a buscar alimento. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. En los primeros 10 días de este 2026, el 1% más rico de la población mundial ha agotado su presupuesto anual de carbono. Pensemos en el estilo de vida de los 5 hombres, porque no hay mujeres, más ricos del mundo. Elon Musk, el creador de Tesla coches eléctricos, SpaceX hace exploración espacial y X, anteriormente Twitter. Larry Page y Sergey Brin, dueños de Google, Jeff Bezos, el fundador y presidente ejecutivo de Amazon, y Larry Ellison, propietario de una de las empresas de softwares y servicios en la nube más grandes del mundo. Obviamente no hacen filas, no pasan por terminales públicas y cuentan con choferes para poder trasladarse, así como jets privados. Los vuelos entre ciudades para ellos es común, de apenas 10 o 20 minutos en un jet privado puede emitir 2 toneladas de CO2 en una sola hora. Como referencia, una ciudadana promedio en México emite aproximadamente 3.8 toneladas al año. Es decir, en un vuelo corto, ellos emiten lo que una mexicana en 6 meses. En una de las metas climáticas más importantes en la actualidad es la de mantener la temperatura global del planeta a 1.5 grados. Con las tendencias actuales y los datos como los que nos ofrece Oxfam, estos súper ricos y los demás de todo el mundo tendrían que reducir sus emisiones en un 97% en los siguientes 4 años. Además de las emisiones derivadas de su estilo de vida, los súper ricos del mundo también invierten en las industrias más contaminantes.
En este estudio de Oxfam revela que cada millonario posee una cartera de inversiones en empresas que producirán 1.9 millones de toneladas de CO2 al año, lo que orilla más al planeta a un colapso climático. Este es un claro ejemplo de la injusticia climática, pues los más afectados por el calentamiento del planeta serán los países de bajos y medios bajos ingresos, pues tras décadas de consumo excesivo de emisiones que tienen más dinero, pues los daños económicos se agravan y se calcula también que para 2050 se evaluarían en 44 billones de dólares. Además, habrá pérdidas humanas. Se estima que las emisiones de CO2 por ese 1% de los superricos en un año, tendremos 1.3 millones de muertes relacionadas con el calor a finales del siglo. Afectaría también a grupos vulnerables como personas indígenas, mujeres, infancias, entre otros, los que menos han hecho para causar la crisis climática. Con esta evidencia, el gobierno de Reino Unido propone frenar los excesos extremos de carbono en este 1% de la población para que líderes mundiales se encaminen a lograr acuerdos climáticos globales, así como generar beneficios significativos que, por supuesto, beneficiaría a las personas y al planeta. Un éxito en la salud pública en América Latina y el Caribe. Las muertes por diarrea han disminuido a lo largo de este siglo XXI. Para dar contexto, entre 1965 y 1990, la región enfrentó una de las mayores crisis de salud pública por infecciones intestinales. Cerca de 6 millones de niñas y niños fallecieron, aproximadamente 80% por diarreas. Esto con datos de la Organización Mundial de la Salud. Una investigación reciente reveló que en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, la mortalidad por diarrea disminuyó, no solo en infancia, sino en todos los grupos poblacionales entre el año 2000 y 2019. En el caso de México, descendió 16% la mortalidad en hombres, mientras que para las mujeres, 14%. Este triunfo es el resultado de una combinación de varias intervenciones a lo largo de todos estos años, tales como las campañas universales de vacunación contra el rotavirus y de hidratación. Por ejemplo, algunos recordarán en los años 90 la campaña Vida Suero Oral. Dale de beber muchos líquidos, prepara un sobre de Vida Suero Oral, dáselo a cucharaditas y que siga comiendo. Si te ataca la diarrea, hay que darle la pelea. También otra de las intervenciones importantes es la atención médica rápida y oportuna, así como el acceso al agua potable libre de patógenos y sustancias químicas, pues las enfermedades diarreicas se transmiten por la ruta fecal-oral y el agua segura actúa como una barrera física que impide que los patógenos que están en los desechos humanos lleguen a la boca de las personas. Finalmente, el estudio también destaca la brecha de países que aún están haciendo frente a esta problemática de salud, como Guatemala, donde las tasas de mortalidad bajaron solo 11% en hombres y 6% en mujeres. En otros asuntos, hablemos de un nuevo récord de calentamiento global en los mares y los océanos del planeta. Durante el 2025 se documentó que estos ecosistemas almacenaron más calor que en años previos. 23 zetajoules es una medida para poder medir la energía, una energía equivalente a la electricidad que abastecería a todo el planeta en 37 años. Esto no es positivo porque que se acumule tanta energía en estos entornos, porque es el factor que propicia los cambios abruptos del clima. También afecta a los arrecifes de coral. El análisis considera datos de diversos centros internacionales como el Instituto de Físicas Atmosféricas de China, la NOAA y el Observatorio Europeo Copernicus de Cambio Climático. También la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, trasladó a 640 tortugas de pantano o que son propias de ambientes tropicales. Fueron decomisadas en noviembre en el aeropuerto de Tijuana, en Baja California. 2 personas de nacionalidad china que ya son investigadas buscaban movilizar estos animales de forma ilegal envueltos en calcetines. Tras el rescate, las tortugas permanecieron más de un mes en un zoológico local y luego de evaluar diversos destinos fueron reubicadas en una unidad de manejo en Tabasco. Los ejemplares se adaptan al nuevo sitio y algunas hembras muestran signos de preparación para anidar.
según los datos de la Profepa. Esta institución asimismo llama a recordar a las personas que no adquieran animales exóticos, particularmente de origen apócrifo, debido a que en este tipo de comercio suelen morir 2 de cada 3 ejemplares extraídos de su hogar. Bueno, hasta aquí la información de Oncela Lupita. Oye, estaba pensando ahora que nos contabas de los más ricos. Yo no me imagino sentados discutiendo temas de ya no vamos a hacer contaminantes supremos a Elon Musk, a Larry Page, a Jeff Bezos, a Larry Ellison. ¿Estarán realmente ellos conscientes del daño que están haciendo? Dices, agotaron ya lo que en un año tenían que haber contribuido, entrecomillado, a la contaminación, a las emisiones de carbono. Pues por lo que ellos mismos han dicho, no están interesados, de hecho, al contrario, una de las razones, ideas y que ellos propósitos tienen, pues básicamente es seguir extrayendo los recursos como si no hubiera un límite. Sin embargo, pues la ciencia, la evidencia nos habla de los límites planetarios. Todos los recursos tienen un límite y este límite, pues lo vemos en muy poco tiempo, está cambiando toda nuestra dinámica del planeta y también lo vemos, ¿no?, de forma local, como antes, hace 30, 40 años, veíamos dinámicas que ahora no las tenemos. Entonces, este es un claro ejemplo de justicia ambiental, donde también se puede incorporar el derecho a través de litigios climáticos para poder exigir a estas personas que también tomen en cuenta que sus acciones también repercuten a todo el planeta, básicamente. Claro. Decías de justicia, pero yo creo que más bien en este momento es de injusticia ambiental, ¿no? Itzel, y me quedé pensando en lo mismo, el presupuesto anual de carbono. Ellos ya se lo agotaron en tan solo 10 días de este año, pero ¿cuál sería el presupuesto promedio o el presupuesto que todas las personas tenemos para gastarnos en el año y de qué forma poder ir reduciéndolo? Pues hay varios cálculos. Por ejemplo, no es lo mismo, le llaman la huella de carbono, es decir, de acuerdo a nuestras actividades, cuántas emisiones de CO2 emitimos a la atmósfera. Entonces, no es lo mismo la huella de carbono de una persona que vive en Estados Unidos o que vive en China o alguien que vive en Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos que no hay ciertos cálculos, pero la idea es que nosotros también seamos conscientes de las actividades que hacemos. Si bien no es que nosotros viajemos diario en jets o en aviones, pero sí podemos estar más conscientes de cómo nuestras actividades humanas impactan en el medio ambiente y poder hacer cosas simples que están al alcance. Pero este es un ejemplo también de injusticia climática, como decía Sanji, y creo que también es importante ponerlo sobre la mesa para que también se pueda, hacer consciente de este tema y sobre todo también exigir. Y ya a nivel mundial hay litigios climáticos donde se demanda no solo a empresarios, por ejemplo, o a empresas encargadas de combustibles fósiles, sino también al Estado, para que el Estado garantice que tengamos un derecho a un ambiente sano. Y claramente esto va a repercutir en nuestra salud humana y también en el entorno. Claro, porque además tú hablas de las consecuencias y la verdad es que son terribles, pérdida de vidas en un plazo no muy lejano, aumento de la temperatura global que está ahora en 1.5%, o sea, hemos insistido en este espacio y contigo en particular, Itzel, en que el tiempo esto es contrarreloj, tenemos que actuar ya, hoy. Y justamente y particularmente en este momento que lo vemos, los recursos naturales, el petróleo, por ejemplo, como lo vimos en Venezuela, juega un papel fundamental, que eso también ya hay un debate científico, que estamos en un declive geológico. El petróleo lo fue en su momento, pero hoy necesitamos migrar y transitar a nuevas energías y de hecho también se habla del argumento que enfrentar la crisis climática, ya no usar combustibles fósiles, también es un elemento para crear paz en el mundo. Entonces veámoslo hoy en el caso de Estados Unidos, Venezuela o cualquier otro país también que es petrolero, pues por lo general los recursos están en estos países que están en vías de desarrollo y que otros países que tienen mayor poder puedan explotarlos. Entonces básicamente por donde veamos podemos, ya sea para abordar la crisis climática, nos ayuda a nuestra salud, al planeta y también daría paz a la humanidad. Ahí está. Pues muy bien, Itzel, seguimos hablando del tema. Aportemos nuestro granito de arena en lo que nos toca. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Gracias, Itzel. Gracias, te vemos mañana. Sí.
Y seguimos ahora hablando de temas de seguridad. Miren, este caso de Michoacán que compartía el secretario Omar García Harfuch sobre las investigaciones en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El fin de semana, decía el secretario, fueron detenidos Samuel N., exdirector de Relaciones Públicas del Ayuntamiento, y Josué Elogio N., un taxista, que además es señalado ahora como principal informante de Jorge Armando N., presunto autor intelectual de este atentado. García Harfuch detalló que las detenciones se llevaron a cabo el 8 y 9 de enero y que estas dos personas mantuvieron contacto permanente 15 días antes del homicidio. Informó sobre los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de Cultura y se pudo identificar que Samuel N. es quien envió una fotografía donde informa a Josué Elogio que se concentraría en la explanada, la cual llega finalmente al chat del grupo liderado por Jorge Armando N., alias Licenciado, uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que realizó la ejecución. 2 detenciones en el caso Manso, que se suman a las 14 previamente de presuntos implicados que ya están purgando una condena. Entre ellos sabemos los 7 escoltas que trabajaban para Carlos Manso, así como Jorge Armando G., presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras que el coronel en retiro del ejército, José Manuel J., quien precisamente era el jefe de escoltas de Manso, sigue prófugo, lo están buscando. García Harfuch y el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, han asegurado que la detención de la exsecretaria de Carlos Manso, Yesenia M., reportada el 8 de enero por el Registro Nacional de Detenciones, se trató más bien de una presentación voluntaria ante el Ministerio Público para ser entrevistada como parte de las investigaciones. Y en otro caso relacionado con Michoacán, César Alejandro Sepúlveda Arellano se convirtió en un objetivo prioritario para el gobierno de México al ser señalado como el autor intelectual del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo. Recordemos que este sujeto ya había sido detenido en el 2018 por el ejército mexicano, fue puesto en libertad. Él cuenta con orden de aprehensión por homicidio, por extorsión. Hay una cantidad de denuncias en la fiscalía, en las fiscalías, de todo el daño que le ha hecho a la ciudadanía. Ese sería mi comentario, y va a ser detenido por las instituciones de seguridad. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que está comprobada técnica y científicamente la responsabilidad de Sepúlveda en ese crimen. Es quien lo manda llamar a su rancho, que se encuentra en la localidad de entre Cenobio Moreno y la carretera federal que va de Apatzingán a Buenavista. En el lugar, por lo que se tiene, estuvieron por lo menos 5 personas más. También se obtuvo otra orden de aprehensión a quien estuvo participando en el lugar de los hechos, y tenemos 3 pendientes que estamos en el propio proceso de la misma investigación, en quien involucra a quien lo traslada del rancho de este personaje al sur del municipio de Apatzingán. Y es que en este contexto el presunto delincuente buscado por las autoridades mexicanas publicó un video a través de redes sociales. Ahí buscó deslindarse del asesinato del productor limonero. En otros temas, el Instituto Nacional Electoral presentó sus propuestas para la reforma electoral aprobadas por la mayoría de las y los consejeros, coincidiendo en el fortalecimiento del INE y el respeto al voto de cada persona. Creo que hay que fortalecer al Instituto Nacional Electoral en su autonomía, claro, en el respeto que se merece en el aspecto presupuestal. Es, por supuesto, una petición que hay que hacer, hay que fortalecerlo en su independencia, pero fundamentalmente hay que fortalecerlo en la capacidad técnica. Esta reforma electoral, y sé que esta es una posición que no es mayoritaria, esta reforma electoral debe explícitamente proscribir cualquier mecanismo de votación que no garantice el secreto del voto, la identidad del votante y la transparencia del mecanismo de votación. Las y los consejeros también presentaron un documento secundario con las propuestas a título personal de cada consejería y las cuales no lograron el consenso entre ese órgano. Pablo Gómez, quien es titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral,
rechazó que el gobierno busque apoderarse de los órganos electorales y apuntó que estos deben contar con facultades plenas para la toma de decisiones. El gobierno no quiere consejeros avasallados en ningún órgano. No quiere magistrados en ningún órgano jurisdiccional electoral. No, eso es lo menos que quiere. Deben tener plena independencia en sus resoluciones. Deben ser imparciales. Deben observar la legalidad y la certeza. Y concluyeron las jornadas decembrinas de 2025 de este programa Conduce sin alcohol. Y es que en el periodo del 12 de diciembre de 2025 hasta el 11 de enero ya de este año, se aplicaron 600,000 pruebas a conductores y conductoras. Este operativo se realizó en 1,130 puntos de las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México, las 24 horas del día. Se aplicaron más de 6,000 pruebas de alcoholemia, de las cuales 1,834 resultaron positivas, y estas personas fueron remitidas al Torito. Son los resultados de este programa. De enero a noviembre del año pasado ingresaron a México 88 millones de visitantes. Esto representa un crecimiento del 13% comparado con 2024. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, consideró que se trata de un año sin precedentes para el turismo nacional y subrayó que conforme a las encuestas de viajeros internacionales del INEGI, en ese periodo el ingreso de divisas generado por visitantes internacionales ascendió a 31,220 millones de dólares, equivalentes a un incremento de 6.7% respecto a 2024. Pero también la secretaria destacó que al cierre, el gasto promedio de las y los turistas vía aérea sumó $1,229.4, $1,229.4. Por otra parte, destacó que los distintos puertos del país recibieron 10 millones de excursionistas en crucero. El aumento fue de 12.3% respecto a 2024. México y Japón estrecharon lazos comerciales y de amistad, esto a 20 años del acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica que mantienen ambas naciones. El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón estuvo en el Senado de nuestro país. Esto fue lo que dijo sobre la relación con México. Bajo la actual coyuntura internacional que se observa mucho cambio, es más importante que antes el fortalecimiento de las relaciones entre México y Japón como el socio estratégico global. Es la tarea de la mayor prioridad para ambos países. Quisiera contar con su ayuda para impulsar el diálogo. En tanto, el senador de Morena, Alejandro Murat, destacó algunos proyectos del actual gobierno que promueven la inversión extranjera, principalmente proveniente de Asia, así como el Plan Sonora que promueve la generación de energía solar y el litio, el corredor interoceánico que conecta Pacífico con el Atlántico y también el Tren Maya. Su presencia, ministro Jorizán, fortalece nuestra relación en un contexto global de mucha incertidumbre, pero también pues, de grandes cambios en la geopolítica y por supuesto también en la transformación comercial. El representante del gobierno de Japón destacó que su país es el principal inversionista asiático en nuestro país, al contar con más de 1,600 empresas establecidas en territorio nacional, que refirió generan alrededor de 90,000 empleos. El número de las oficinas de las empresas japonesas que desarrollan sus actividades en México ha alcanzado aproximadamente 1,600, la cifra más alta de América Latina y el Caribe. Estas empresas japonesas no solo sustentan la economía mexicana, sino también son los actores importantes para Japón.
Jori Iwao también enfatizó el apoyo de Japón para atender temas de migración irregular. Es el tema principal de la cooperación de Japón en América Latina y el Caribe. Además de la ayuda humanitaria para los migrantes retornados, Japón, aprovechando GMPP, está realizando las cooperaciones para abordar la causa fundamental de inmigración como la pobreza y la situación de seguridad ciudadana en América Latina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Destaca la presidenta Claudia Sheinbaum los avances en el IMSS, gracias, dice, a la especialización de médicos y enfermeras. Y en 2025 cerramos con 1.79 es prácticamente 1.8 millones de cirugías. 60% más. ¿Por qué se puede hacer esto? Pues porque hay más quirófanos, porque hay más hospitales, pero además porque se contrataron más especialistas. En la Ciudad de México, 6 presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua están relacionados con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. El gobierno de México se ofrece como mediador entre Estados Unidos y Cuba para destrabar la relación bilateral que mantienen congeladas desde los años 60. Entrega el Instituto Nacional Electoral 241 propuestas para la conformación de la reforma electoral. Entre ellas, plantea defender los cargos plurinominales para garantizar la representatividad en el Congreso. Obtiene México récord Guinness con la exposición de bordados y tejidos más grande del mundo. Se registra en Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica, un derrame químico que deja una nube naranja sobre la ciudad. Algunas personas ya están siendo atendidas en hospitales por posible intoxicación. Así llegamos al final. Muchas gracias como siempre por su atención y compañía. Nos vemos mañana. Elvira Angélica Rivera. Así es, gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Que tenga un excelente martes. Buenos días. Buenos días.